Hey, hola a todos. Imagino que algunos saben que la buena reputación que tiene Gcam, Google Camera o simplemente cámara de Google no es para nada una casualidad. Hoy les voy a mostrar cómo instalar y configurar esta aplicación. Empecemos. Antes de empezar, hay que aclarar que soy consciente que existen varios videos y publicaciones sobre este tema, pero a veces simplemente se limitan a dejar un link de descarga y mostrar la instalación. El objetivo de este video es que sea lo más completo y explicativo posible para que no tengan ningún tipo de problemas. Por eso, a lo largo de este video voy a responder las principales preguntas que surgen sobre Gcam. ¿Qué es Gcam? Sí, simplemente se trata de una aplicación de cámara de Google, pero tienen que saber que la aplicación que van a instalar es un port de la aplicación de cámara de Google. Para que entiendan mejor, sería como una adaptación de la Gcam que traen los Google Pixel, por ejemplo. Esto significa que la aplicación original fue adaptada, modificada y optimizada para que también funcione en otros smartphones. ¿Qué tiene de especial? Lo que hace especial a esta aplicación es su algoritmo de postprocesado de la imagen, junto con su HDR Plus tan característico. Esto, por supuesto, depende de los gustos y del smartphone que tengan. Por lo general, el trabajo que hace Gcam es realmente sorprendente. Sin dudas incrementa la calidad de las fotos a un nivel que ni se imaginaban que podía llegar su celular. Como dije recién, esto depende del smartphone que posean. Si tiene una gama alta con una excelente cámara, lógicamente puede que no haya tantas diferencias en los resultados. Pero lo que sin dudas hizo tan famosa esta aplicación es la posibilidad de conseguir un modo retrato cuasi perfecto, y todo por medio de software. ¿Cuáles son los requisitos para instalar Gcam? Los requisitos son tener Android 7.0 como mínimo, tener un procesador y sistema de 64 bits. También digo sistema porque, por ejemplo, los Motorolas, a pesar de que pueden tener un procesador de 64 bits, usan un sistema de 32 bits, lo que los obliga a actualizar a Android 8 sí o sí o instalar una ROM mejorada. Para saber qué tipo de procesador y sistema tienen, pueden instalar la aplicación Antutu o AIDA64. Y el último requisito es tener habilitada la Camera 2 API o API Camera 2. ¿Cómo sé si esta API está habilitada? Es simple. Si la aplicación se instaló pero no abre ni funciona, quiere decir que no está habilitada y van a necesitar un método aparte para habilitarla. El método lo van a encontrar en el link que les dejo en la descripción. Una vez ahí, hacen clic en esta opción y buscan el Fix File. Acá está descrito el método que deben seguir. ¿En dónde puedo encontrar esta aplicación? Al ser una aplicación externa, lógicamente no la van a encontrar en la Play Store. En la descripción van a encontrar el link de una página que se encarga de recopilar todas las versiones de Gcam que existen. Son muchas versiones. ¿Cuál debo descargar? ¿Va a funcionar en mi celular? Como ven, es una lista larga con todas las versiones de todos los desarrolladores que se encargan de modificar y optimizar esta aplicación. Si bajan hasta el final, en la información adicional, van a poder leer las diferencias entre las versiones de cada desarrollador. No hay una forma simple de saber cuál de todas es la que va a funcionar, pero les recomiendo instalar la última versión del desarrollador Arnova 8G2, que sería esta, o la del desarrollador BSG, que sería esta. Con una de esas dos pueden empezar y probar si les funciona correctamente, y si no pueden descargar la última versión de los demás desarrolladores para probar cuál se adapta mejor. Bueno, en mi caso descargué la versión del desarrollador Mini User 123. Esta versión es especialmente para los Samsung Galaxy con procesador Exynos, así que si ustedes tienen un Samsung Galaxy, directamente descarguen esta versión. ¿Cómo instalo la aplicación? La instalación es bastante simple. Tocan el APK e instalan como cualquier otra aplicación. Eso sí, si no tienen habilitada la opción de instalar aplicaciones de orígenes desconocidos, van a configuración, habilitan la opción y recién ahí van a poder instalar normalmente. ¿Cómo configurar Gcam? Es complicado mostrar cómo configurar Gcam en cada celular porque lógicamente no los tengo a todos. Afortunadamente en la página que les dejo en la descripción hay un apartado con los ajustes recomendados y o los cambios realizados en esa versión. Ajustan como se recomienda y listo, no van a tener mayores dificultades. De todas maneras les voy a dejar los ajustes recomendados para que accedan fácilmente a ellos. Si tienen un Samsung Galaxy S7 Edge como yo, configuren exactamente como les voy a mostrar. Estos ajustes también funcionan en los S7 normales. Ingresen a Gcam, vayan a configuración y hagan exactamente lo mismo que hago yo.
En Tuning Front Camera eligen la opción Nexus 6 Xiaomi Motorola. En configuración avanzada, habilitan esta opción que les va a permitir guardar todas las fotos que sean tomadas en modo retrato en una sola carpeta. Acá en la calidad de la imagen eligen 100%. Y por último, habilitan la opción de modo retrato en todos los modelos. Una vez hecho todo esto, deben cerrar la aplicación y forzar el cierre completo para que los cambios se apliquen correctamente. Para eso deben mantener presionado sobre el icono y tocar en Info y ahora elegir la opción Forzar cierre. Y eso es todo. Ahora pueden disfrutar de Gcam tranquilamente. Mientras vemos algunos ejemplos tomados con esta aplicación, les recuerdo que en la descripción voy a dejar los links de todo lo que mencioné en el video de una manera ordenada para que sea más fácil acceder al contenido. Y si pueden compartir el video para que más personas se enteren de esta gran posibilidad, estaría buenísimo. Si tienen alguna consulta, ya saben que intento responder a todos, ya sea en los comentarios del video o en las redes sociales. Si les gustó el video y quieren ver más, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima. Chao. We are heroes tonight.